Buenas noches, diputado Cristian Castillo, un placer hablar con usted. Y la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo están organizando lo que sería la primera marcha multitudinaria ante el gobierno de Javier Milei, respecto además también con este protocolo antipiquetes de Bullrich? ¿Cómo van a hacer coexistir ambas cuestiones? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a ver, yo creo que se está transformando en una movilización que, además de recordar el 20 de diciembre del 2001, como hacemos todos los años, y de cuestionar las políticas de ajuste brutal del gobierno de Milei, que dijo que iba a ajustar a la casta, pero ni bien asumió, se unió con sectores de la casta para ajustar a todo el pueblo. Es una manifestación por el derecho a la manifestación, ¿no? Que es algo que nos quieren sacar a partir de un protocolo totalmente ilegal e inconstitucional que quiere imponer Patricia Bullrich en una suerte de estado policial, donde si cumpliese con esos criterios nadie podría nunca ni siquiera celebrar algo en la calle, ¿no? Me acordaba que hace un año fue el campeonato mundial, y si Bullrich fuese consecuente tendría que decir que eso no se podría festejar más, porque si es un absoluto que no se puede nunca cortar la calle, entonces ni en festejos por un evento deportivo, ni en maratones, ni en ferias. Y si no, entonces no es un absoluto, sino que es algo relativo, y que cuando hay una manifestación masiva es evidente que no puede ir por la vereda, ¿no? Pues sino que cuando sea el 24 de marzo o el 8 de marzo, que tampoco se puede marchar. Entonces lo que estamos convocando es decenas de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles. Es una movilización que en principio en la ciudad de Buenos Aires saldría de la Plaza de los Dos Congresos a las 16:30 para dirigirse a Plaza de Mayo, donde se va a leer un documento común. Pero no conforme con intentar sembrar el temor para la marcha y anunciar persecuciones. Bueno, hoy la tuvimos a la ministra de Capital Humano, como dice un compañero mío, más que de Capital Humano, la ministra de Capital, Sandra Petovelo, anunciando políticas de chantaje también ilegales sobre quienes tienen acceso a un potencial trabajo, ¿no? Como si alguien puede manifestarse y alguien no, estableciendo una categoría ciudadana de segunda para una parte de la población. Sí. No, perdón la interrupción, continúa. No, que digo que quiere establecer esos criterios que también consideramos que son ilegales y también inconstitucionales, y que pese a todo eso creo que vamos a hacer varias decenas de miles que nos vamos a movilizar este miércoles 20 en Buenos Aires, pero también en otras localidades del país. Voy a aprovechar que de profesión sos sociólogo y voy a tratar de que entre los dos podamos de alguna manera explicarlo desde ese punto de vista a esto que estamos viviendo desde la asunción de este nuevo gobierno, ¿no? Emily Durkheim, uno de los padres de la sociología, hablaba de hecho social, y lo que vivimos hoy, y aquí viene la pregunta, con respecto a los anuncios de Petovelo, la forma en la que los dio, que viene de la mano con los anuncios de Bullrich, ¿crees vos que es esto una cuestión de un hecho social coercitivo, que están intentando forzar a la sociedad a una, entre comillas, obediencia forzada? Mira, a ver, ellos creen que sembrando el temor van a evitar que la gente proteste, o también con formas de persecución. Pero lo cierto es que las medidas económicas que se han planteado hasta el momento tienen consecuencias muy graves sobre el conjunto del pueblo trabajador. Ya se preanuncia una fuerte caída del salario real durante todo el mes de diciembre, y aún siendo así, con las remarcaciones de precios que han sido verdaderamente escalofriantes esta última semana, y que ya venían, pero encima todavía peores, lo real es que muchas de esas medidas van a empezar a regir en febrero, en marzo, como es el caso de los aumentos de tarifas y del transporte.
y además se va a empezar a ver algo que va a ser muy terrible, que es la recesión de la economía, que va a llevar a pérdidas de puestos de trabajo. Y verdaderamente yo no creo que nadie que votó a Milei lo hizo para quedarse en la calle o para haber reducido a la mitad el poder de compra de su salario. Y sin embargo esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a ser la reacción, incluso en quienes votaron a Milei y bueno, y hoy van a ser también víctimas del ajuste, ¿no? Entonces creo que más allá de lo que el gobierno piense, cuando hay descontento, ese descontento se expresa porque nadie va a permitir que la pérdida del puesto de trabajo sin resistir, y en Argentina hay una fuerte tradición de ocupación de fábricas y su recuperación por parte de los trabajadores cuando éstas cierran, y de pelear por el salario, ¿no? A ver, están anunciando que quieren volver a poner, por ejemplo, el impuesto a la ganancia en su cuarta categoría, es decir, para los trabajadores. No creo que los gremios bancarios, aceiteros, camioneros se queden tranquilos aceptando que le reduzcan 200, 300 mil pesos el salario de un laburante, ¿no? Y lo mismo cuando no llegas a fin de mes, porque el gobierno dice cosas que verdaderamente solo la falta de repregunta de algunos periodistas le permiten sostener en pie. Cuando la canciller Mondino dice los precios suben, pero si nadie consume bajan, a ver, vos no podés elegir si comprás los alimentos o no. Si no te morís de hambre, no es una elección que puedes decir, no compro más alimento y listo. O vos no decidís decir no pago la luz, no pago el gas, no pago el agua, te lo aumentan y los tenés que pagar para tener el servicio, ¿no? Entonces son una serie de incoherencias que dicen que no se sostienen. Y además, si hay que actualizar precios relativos, como ellos dicen, como que el único precio relativo que no se actualiza es el salario, porque llevan los costos de los servicios y del transporte a precios europeos, pero acá tenemos salarios 10 veces menores. Entonces, ¿dónde está la coherencia de eso? Es el empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora para provocar una enorme y brutal transferencia de ingresos de los laburantes hacia el sector más concentrado del capital, al cual no han anunciado una sola medida para tocarle el bolsillo, ¿no? El 1% más rico de la población festeja porque tiene un gobierno que está a su servicio y que de ninguna manera hace ningún esfuerzo, digo tomando el lenguaje que ellos dicen, ¿no? Sí, sino que todo recae sobre los de abajo. Sí. Y bueno, y yo creo que eso va a provocar descontento y que por más protocolo antipiquete que haya, la gente se va a manifestar y se va a expresar, y la propia Bullrich está en la incoherencia de que ella, cuando estaba el gobierno de Alberto Fernández, muchas veces protestó, se manifestó, hizo movilizaciones, cortó calle. Entonces cuando era para movilizarse Patricia Bullrich, eso era un acto de ejercicio de la libertad, y cuando lo hacemos lo que estamos en contra de ella en el gobierno, no, es algo que no se puede hacer. Bueno, es muy difícil de sostener eso. Cristian, ¿por qué crees que el 56% de la Argentina votó a un presidente que hablaba de ajuste? ¿Vos creés que mintió porque hablaba de ajuste a la clase política y de repente ahora el ajuste fue hacia el pueblo? ¿Y cuánto pensás que puede llegar a durarle la banca de aquellos que todavía estiman o eligen seguir bancando estas primeras medidas? Mirá, yo creo que efectivamente Milei mintió. Hay un tuit del 28 de octubre, que declaraciones que Milei hizo, donde él dice: el ajuste es inevitable, la diferencia es que Massa lo va a hacer sobre el argentino de bien, sobre la gente de bien, y yo lo voy a hacer sobre la política. Y la realidad es que él ganó y nada de esto se vio verificado, sino que hizo un ajuste recargado sobre el conjunto del pueblo. Entonces el trabajador, el pequeño comerciante que lo votó a Milei está viendo cómo yo lo voté para mejorar las condiciones de vida. Lo voté porque estaba mal, porque había una inflación muy alta, porque el salario no me alcanzaba, y ahora todo eso está agravado. La inflación crece y crece, el salario se deteriora más, la gente no tiene para comprar, entonces el negocio no vende y encima le van a aumentar las tarifas. Es parte de la película que vimos con Macri, y bueno, y yo creo que eso va a llevar ya está llevando, ¿no?, al desencanto en un sector. Veremos cuánto eso se expresa en protestas rápidamente, ¿no? Pero me parece, insisto, que como lo que está haciendo es muy bestial
y de gente que no es que tiene vasos comunicantes, que sabe lo que está pasando abajo. Insólitamente el ministro Caputo en una entrevista dijo, la gente estaba contenta por lo que dije, pero yo no sé dónde vive Caputo. Uno va al supermercado y lo que ve es un ambiente de depresión, porque lo que te costaba hace una semana 600, ahora te cuesta 1000, y la gente buscando las monedas para pagarlo, y te amargaron las fiestas, y gente que se pensaba ir de vacaciones, que ahora no se puede ir de vacaciones, después de un año que efectivamente fue muy difícil, de una situación muy jorobada. Entonces, acá le han amargado la vida a una gran parte de la población, y piensan seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso se va a expresar más temprano que tarde en protestas, y la del 20 es una primera, y donde yo insisto que lo que estamos defendiendo no es solo el derecho a nuestra movilización, a la que vamos a hacer, sino el derecho de cualquier movilización, ¿no? Porque si hoy logran impedir o dificultar la marcha del 20 de diciembre, bueno, la van a hacer con cualquiera que se le corte la luz y quiera protestar para que le reinstalen el servicio, o si hay un femicidio y se quiere marchar en contra de ello, o cualquier otra circunstancia en donde nuestro pueblo tiene una fuerte tradición. Yo empecé mi militancia política muy joven, cuando estaba terminando la dictadura militar, y marchábamos y cortábamos calles al final de la dictadura, aún antes de la guerra de Malvinas. ¿Y qué? Y ahora Bullrich quiere impedir que esa tradición del pueblo argentino, que es cuando ve una injusticia o cuando tiene un padecimiento, se manifiesta, se moviliza, la quiere cercenar y prohibir. ¿Pero dónde estamos? Verdaderamente quiere hacer un Estado policial, pero bueno, esto es absolutamente ilegal. Argentina es firmante de tratados internacionales que protegen el derecho a la protesta, que es un derecho primario, en tanto sin él vos no podés exigir otros derechos, ¿no? Por eso es un derecho que tiene primacía sobre otros, porque sin él, sin la posibilidad de protestar, yo después no puedo reclamar por salud, por educación, por si me echaron del laburo, por mejorar los salarios, las jubilaciones. Entonces, por eso es un derecho primario que están amenazando, y que yo creo que hay que ser conscientes que hay que defender fuertemente. Y bueno, y junto con la marcha, el día de mañana, el día anterior, vamos a hacer una audiencia pública en el Congreso, que hemos convocado desde los 5 diputados del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, y en mi caso, que somos del PTS, y Romina del Pla del PO, y bueno, y que van a participar también diputados de otros espacios, organismos de derechos humanos, sindicales, para justamente denunciar la ilegalidad del protocolo que anunció Patricia Bullrich. Cristian, la última, y te agradezco estos minutos. ¿Crees que también lo que dice el gobierno respecto a la economía, la liberación o desregulación de la economía, poner sobre la mesa la oferta y la demanda, no va a generar un beneficio a largo plazo, más allá de, como el mismo gobierno dice, que será un impacto de estos primeros meses y que después se va a acomodar? ¿O la oferta y la demanda es algo que ha fracasado en la economía argentina, generando una plusvalía mayor a los empresarios y no al pueblo? A ver, va a generar un beneficio para las corporaciones dueñas de las empresas, no para el pueblo, que se va a empobrecer, que es lo que estamos viendo, porque como te decía, en la teoría de ellos, los precios, si uno no consume, tenderían a bajar. Pero uno no elige, no es que todo funciona libremente. A ver, la luz, hay una empresa que da la luz. Si te sube los precios y vos tenés luz, ¿cómo haces? Ahí no hay competencia. No es que podés decir, no tengo luz y entonces baja el precio de la luz. O el transporte, si te liberan las tarifas. En donde te liberan la tarifa y dices, vamos a llevar a $1 el precio del colectivo, sí, pero no te sube el salario de 180, 1.800 dólares como cobran en Estados Unidos. Entonces, es todo muy perverso, ¿no? Porque ellos parten de que están planchando el poder de compra de salarios y jubilaciones, y con la recesión también fuerzan a la caída del salario, y encima van a traer más desempleo, que es algo que hasta ahora estaba bajo. O sea, ahora teníamos el problema de salarios muy, muy bajos, que crearon la situación de laburantes con trabajos formales bajo la línea de pobreza, que eso viene del gobierno de Alberto, pero no había desocupación alta. Y ahora no, la política de recesión está llevando ya a pérdida de puestos de trabajo, algo que se va a incrementar en los próximos meses. Entonces es muy perverso esto, como vos decías,
va a haber un salto en la tasa de explotación de los trabajadores y un incremento del nivel de plusvalía que se quedan las empresas. Esa es la realidad de la política que están imponiendo, es el mayor despotismo del mercado y del capital sobre los trabajadores, donde del gobierno se dicen cosas como que, bueno, que las empresas pongan los precios que quieran. Y remarcaron cuando el dólar estaba a 1.200, el dólar paralelo, y después cayó a 900 y no bajaron los precios. Y ahora no se disparó y sin embargo te suben los precios toda la semana. Porque son un puñado de empresas que manejan las góndolas de los supermercados, ¿no? Y que es donde particularmente es grave la suba de precio. Entonces, yo creo que por eso amerita estar en la calle para rechazar este verdadero plan motosierra sobre el pueblo trabajador que anunció el gobierno de Milei y Caputo, y que bueno, y que sería muy importante que el conjunto de los sindicatos salga a protestar con esto y a defender el bolsillo de la clase trabajadora, bueno, para poner una fuerza del otro lado que pueda modificar esta situación donde, insisto, le estamos metiendo la mano en el bolsillo en forma generalizada y obscena al conjunto de los trabajadores y los jubilados. Muchas gracias, diputado, y bueno, le agradecemos estos minutos con la provincia del Chaco y todo el norte grande argentino. Un gran abrazo y muchos éxitos. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego.